Lo que vamos a hacer ahora es encontrar la regla para calcular la derivada del producto de dos funciones. Entonces nos preguntamos cómo puedo calcular la derivada de este producto. Entonces lo primero que vamos a hacer es realizar todo este procedimiento por el método de los 4 pasos para encontrar la fórmula general. Entonces recuerden, lo primero que tengo que hacer es evaluar a las funciones en x y en x más h. Entonces yo tendría f de x se va a quedar igual, f de x más h, g de x y g de x más h. Pero tengo el producto. Entonces el producto evaluado en x va a ser precisamente este que aparece aquí. Y el producto evaluado en x más h va a ser f de x más h por g de x más h. Ahora lo que tengo que hacer es encontrar su diferencia. Entonces simplemente hago la diferencia y voy a tener este producto menos este producto de acá. Entonces ya tengo la diferencia. Ahora lo que tendría que hacer es dividir todo entre h para encontrar el cociente diferencial. Y después tendría que sacar el límite cuando h tiende a 0. Entonces, ojo, aquí tenemos una indeterminación que no está como sencillo quitarlo de solamente viendo esta expresión. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar este truco que les comentaba de sumar un 0. Voy a sumar y restar la misma cantidad para poder simplificar esto. Y ese 0 que voy a sumar es esta expresión de aquí. Ahorita van a ver por qué específicamente esta expresión. Entonces fíjense que tenemos x más h multiplicando a g de x con signo positivo y con signo negativo. Y entonces lo que queremos es que esto sea un 0 y cuando lo añadimos aquí a esta función no nos va a modificar nada. Simplemente vamos a poder reorganizar los términos. Entonces aquí en esta expresión ya sustituí esto y lo puse aquí en medio de estos dos términos. Entonces tal cual está escrito, esto es un 0, pero nos va a ayudar, fíjense por qué. Supongamos, consideremos nada más estos dos términos de aquí. Si nos fijamos bien, tienen un término común. El término común es f de x más h. Entonces yo puedo factorizar f de x más h y adentro del paréntesis me quedaría la diferencia de g de x más h menos g de x. Lo mismo puedo hacer de este lado. Aquí mi término común es g de x, entonces puedo factorizarlo y simplificar la expresión. Entonces vamos a hacer. Entonces tomo estos dos términos y factorizo. Tendría f de x más h y adentro del paréntesis iría g de x más h menos g de x. Entonces estoy factorizando el f de x más h en estos dos términos. Ahora voy a poner más y lo que voy a factorizar aquí es la g. G de x que multiplica a ¿quién? A f de x más h menos f de x. Y todo esto va a ir dividido entre h. Entonces si se fijan aquí ya tenemos una forma conocida que es la diferencia de la función evaluada en h y en la variable normal. Entonces por ahí vamos a tener algo para simplificar después con la derivada. Ahora lo que voy a hacer es separar estas dos fracciones. Recuerden, este es un denominador común, entonces lo puedo separar y ponérselo a cada una de ellas. De esta forma. Entonces lo único que hice fue separar la fracción y poner a la h como denominador común. Ahora, esto de aquí, que era la diferencia dividida entre h, es mi cociente diferencial. Todo esto desde aquí hasta acá. Entonces ahora lo que tengo que hacer es calcular el límite cuando h tiende a 0. Es decir, tengo que hacer esto. Ahora, independientemente de lo complicadas que se vean estas expresiones, aquí tengo el límite de una suma, la suma de esto y esto. Y entonces habíamos dicho que el límite de la suma es igual a la suma de los límites.
Entonces lo que voy a tener es que voy a tener un límite para esta y otro límite para esta. Y nos resulta esta expresión de aquí. Entonces ahora ya tengo separados los límites. Pero puedo hacer algo más. Acá veo que esto es un producto de f de x más h por toda esta cantidad. La diferencia de las g's entre h. Y lo mismo aquí puedo poner que este es el producto de g de x por toda esta cantidad de aquí. Y lo escribo de esta forma. Entonces fíjense, lo único que hice fue separarlo como si fueran el producto de dos fracciones, como si este tuviera aquí un 1 como denominador, y entonces puse el producto de esta función por toda esta y el producto de esta función por toda esta. Ahora tenemos el límite de un producto, entonces otra vez podemos aplicar las leyes de los límites y escribirlo como el producto de los límites. Y tendríamos esta expresión. Entonces ojo, solo puse el límite en cada uno de los factores. Entonces, si examinamos esta expresión, vemos que este término de aquí es la definición de la derivada de g de x. Y este término de acá es la definición de la derivada de f de x. Entonces, esto de aquí es g' de x. Y esto de acá es f' de x. Ahora, lo único que necesitamos es ver quién es el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h y el límite cuando h tiende a 0 de la función g de x. Entonces los voy a poner separados. Yo no tengo la forma explícita de esta función, pero yo sé que si hago h igual a 0, todos los términos con h se me van a ir y lo único que me va a quedar es la función evaluada en x. Entonces este límite va a ser igual a la función f de x. Y este otro límite de acá, si me fijo, la función g no tiene dependencia en h. Entonces en ninguna parte va a aparecer esta h. Si yo hago h tender a 0 da lo mismo. Entonces lo que tendría es que esta función vuelve a ser ella misma. Entonces tengo que este límite de aquí es f de x y este de acá es g de x. Entonces puedo reescribir toda esta expresión utilizando este resultado y estos dos resultados. Y se vería de una forma muy compacta así. F de x por la derivada de g más g de x por la derivada de f. Pero esto, recuerden, estábamos calculando el límite del cociente diferencial. Es decir, que esto ya es la derivada del producto de mis dos funciones. Entonces, acabo de encontrar la regla para calcular la derivada del producto de dos funciones. La reglita es, fíjense, si nombramos esta como la primera función y esta como la segunda, sería la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Y entonces es muy fácil aprendérnoslo así. Dejo una sin derivar y la multiplico por la derivada de la otra. Pongo una suma y en el siguiente término la que no había derivado antes la derivo y la que había derivado no la derivo. Y hago su producto. Entonces, si se fijan, es un poco más largo el procedimiento, pero la fórmula sigue siendo muy sencilla. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para aplicar esta formulita. Aquí nos piden encontrar la derivada del producto de estas dos funciones. Fíjense que si no supiéramos la regla, de todas formas podríamos calcular la derivada. ¿Por qué? Porque yo podría desarrollar este producto, o sea, multiplicar este por este y luego este por este, y ya tendría un polinomio, y entonces utilizando las reglas que vimos antes, podríamos encontrar su derivada. Pero también lo podemos hacer directamente con la fórmula del producto. Entonces vamos a ver las dos para que vean que de las dos maneras nos da el mismo resultado. Entonces primero voy a suponer que no conozco la regla del producto y lo que voy a hacer es desarrollar. Entonces hago el producto, este por este, me va a dar 14x cuadrada y luego este por este, 10x. Y entonces tendría que derivar. Para derivar
lo que hago es, este es una constante, la saco. Y luego esta es con la regla de la potencia. 2x a la 1. Más 10 x a la 1 menos 1 me va a dar 0. Entonces esto es igual 14 por 2, 28 x más 10 y x a la 0 es 1. Entonces la derivada es 28x más 10. Entonces si se fijan fue muy sencillo calcularlo, pero queremos hacerlo utilizando ahora la regla del producto. Entonces voy a dejar por aquí el resultado que nos salió y vamos a hacer ahora con la regla del producto. Entonces recuerden que para aprendernos nuestra formulita dijimos que íbamos a nombrar a una como la primera y a otra como la segunda. ¿Sale? Entonces vamos a hacer f' de x. Entonces sería la primera por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda, aquí tengo 7 por x, pero esta va a ser x a la 1 menos 1 es 0 y x a la 0 es 1. Y luego tengo una constante, pero las derivadas de las constantes son 0. Entonces simplemente me va a quedar esto. Ahora, más la segunda por la derivada de la primera. 2 por x a la 1 menos 1, que es x a la 0. Eso me da 1. Entonces queda de esta forma. 7 por 2, 14. Más 7x por 2, otra vez 14x, más 5 por 2, 10. Y esto me va a dar 14 más 14, 28x más 10. Entonces, si se fijan, obtuvimos exactamente el mismo resultado y podemos hacerlo por estos dos métodos, ya sea que primero desarrollemos y luego calculemos la derivada, o que calculemos la derivada y terminemos desarrollando. Pero al fin y al cabo nos debe dar el mismo resultado. Resolvamos esta. Entonces tenemos una raíz cuadrada, entonces no nos gusta, pero sabemos que lo podemos poner como exponente. Entonces vamos a aplicar la formulita para el producto. Entonces mi g' quedaría como la primera por la derivada de la segunda. Lo voy a expresar en la otra, no lo hice, pero lo voy a expresar. Más, acuérdense que si ponemos la comita estamos representando que es una derivada, ¿no? Que tenemos que derivar. Primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Y entonces ahora sí, derivamos. Esto me va a quedar 1 más raíz de x y luego tengo que derivar esta. El primer término no tiene coeficiente, es un 1. Y entonces aquí tengo que hacer x a la 1 menos 1, que es x a la 0. Y x a la 0 quedamos que era 1. Menos la derivada de una constante, que es 0. Entonces no lo pongo. Más la segunda por la derivada de la primera. Ahora, esta es una constante, se nos va a ir, pero esta no está escrita aún en la forma de potencia. Entonces la voy a escribir. Voy a volver a representar, aquí no he hecho la derivada, voy a volver a representar lo mismo, pero ahora le voy a poner aquí el 1 medio. Entonces recuerden que raíz de x es x a la 1 medio y la tengo que derivar. Entonces voy a aprovechar para simplificar aquí. Como estoy multiplicando por 1, simplemente me queda esto. Y tendría x menos 2. Y luego derivo. Esta les decía es una constante, entonces se me va porque se hace 0. Y luego me queda con signo positivo esta de acá, que era 1 medio de x a la 1 medio menos 1 nos da menos 1 medio. Y entonces tendría 1 más la raíz de x más x menos 2. Utilizando las reglas de los exponentes, lo voy a pasar hacia abajo y me quedaría 1 entre 2 x a la 1 medio. Le quité el signo porque lo pasé para abajo. Y puedo simplificar aún más. Voy a poner aquí estoy haciendo el producto, entonces simplemente tendría x menos 2 entre 2, pero x a la 1 medio
es la raíz de x. Y entonces la derivada sería esta función de aquí. 1 más la raíz de x más este cociente. X menos 2 entre 2 veces la raíz de x. En este otro caso, ahora tengo el producto, pero aquí tengo un cociente. Acuérdense, no hemos visto la fórmula para la derivada de un cociente, pero dijimos que si aquí no tenía una suma, no tenía más términos, entonces este lo puedo simplificar utilizando las reglas de los exponentes. Entonces lo primero que voy a hacer es reescribir esta función. Entonces y sería igual a ¿quién? Estos los separo. Y me quedaría de esta forma y el otro lo pongo tal cual. Ahora voy a utilizar las leyes de los exponentes. Aquí tendría un 1 y aquí tendría un 2. Si yo subo este, me va a quedar un x a la 1 menos 2. Y eso es igual a una x a la menos 1. Porque 1 menos 2 me da menos 1. Más 2 veces x, si lo subo, me va a quedar con signo negativo. Y escribo lo otro tal cual. Y entonces este es el producto de funciones que voy a derivar. Entonces a esta le voy a llamar la primera y a esta le voy a llamar segunda. Y lo que vamos a hacer es calcular su derivada. Entonces la primera, tal cual, por la derivada de la segunda. Otra vez lo voy a expresar porque apenas estamos practicando estas. Entonces le voy a poner ahí que tenemos que derivarla. Más la segunda por la derivada de la primera. Listo. Y entonces ahora vamos a hacer las derivadas. Esta la dejamos igual. No hay que hacerle nada. Pero esta hay que derivarla. Entonces, recuerden, tenemos una constante y este exponente que va a bajar. Entonces me voy a empezar a saltar pasos poco a poco. Entonces tendríamos este menos 5 y luego este baja y se multiplica por este de aquí. Entonces vamos a tener menos 15, porque 5 por 3 nos da 15 con este signo menos. Y luego a la x le tenemos que quitar una unidad en el exponente. Entonces 3 menos 1 me da 2. Y luego tendríamos esta constante, pero quedamos que si yo le quito 1, aquí a la potencia me va a quedar 0. Entonces x a la 0 es 1. Entonces no la escribo y simplemente me queda así. Más esta queda tal cual, no se le hace nada. Y la derivada de esta. La derivada de esta es bajar el exponente, menos 1 por x a la menos 1 menos 1 menos 2. Luego, este de aquí, tengo esta constante, pero se va a multiplicar con este porque tengo que bajar el exponente. Entonces tengo 2 por menos 2. Entonces eso me va a dar menos 4. Entonces le voy a cambiar aquí el signo y vamos a tener menos 4. X a la menos 2 menos 1 me va a dar menos 3. Y entonces ya tengo hecha mi derivada. Lo único que me resta hacer es simplificar estas expresiones. Para simplificar lo que voy a hacer es realizar los productos. Entonces voy a multiplicar estos dos por estos y estos por estos. Voy a realizar primero esta operación, que es este por este y este por este. Entonces, vamos a tener x menos 1 por menos 15x al cuadrado. Entonces, primero voy a poner el coeficiente, menos 15. Y ahora tengo que hacer el producto de este con este, pero acuérdense que el producto por las leyes de los exponentes va a ser sumar estos dos exponentes. Entonces tendría menos 1 más 2. Entonces me va a quedar x a la primera potencia. No la voy a poner. Entonces de estos dos me sale menos 15x. Y luego voy a hacer este con este de acá. Entonces veo que los dos son signos positivos. Me va a quedar más. Y solamente tengo el 3 que multiplica
a x a la menos 1. Y ahora voy a realizar el producto de este con estos dos. Entonces tengo que multiplicar este 2 con este menos 15. Tengo signos contrarios, me va a quedar negativo. 2 por 15 me da 30, entonces voy a tener aquí menos 30. Y luego tengo x menos 2 por x al cuadrado. Entonces recuerden que vamos a tener que sumar los exponentes. Menos 2 más 2 me da 0. Entonces tendría x a la 0, que es multiplicar por 1, no lo voy a poner. Y luego tengo que multiplicar este por este de acá. Los dos tienen signo positivo, me va a quedar positivo. 3 por 2 me da 6 y x a la menos 2. Y ahora tengo que hacer el producto de estas dos. Empezamos con el producto de esta con estas dos. Entonces veo, tengo menos 5 multiplicada por menos 1, eso me va a dar menos por menos más. Y aquí tenemos un signo más, entonces no nos afecta. Entonces voy a tener más 5 y luego tengo que multiplicar x cúbica por x a la menos 2. Eso implica sumar sus exponentes. Entonces 3 menos 2 me va a dar 1. Entonces esto va a quedar 5x. Y ahora hago el producto de esta con esta. Menos con menos otra vez me va a dar más. Y entonces tengo 5 por 4 son 20. Y tengo x cúbica y x a la menos 3. Entonces 3 menos 3 me va a dar 0. Eso es un 1, entonces no lo pongo y lo dejo simplemente expresado de esta forma. Y por último voy a hacer el producto de este con estos dos. Entonces aquí tengo menos por más me va a dar menos. Aquí con este más no me cambia nada, entonces voy a hacer menos. 3 x a la 1 por x a la menos 2. Entonces tendría 1 menos 2. Eso es x a la menos 1. Y luego menos con más, otra vez me vuelve a dar negativo. 4 por 3 me da 12. Y x a la 1 y x a la menos 3. Entonces sería 1 menos 3. Eso sería x a la menos 2. Y entonces con eso ya terminé de desarrollar todos los productos. Ahora lo que tengo que hacer es simplificar esta expresión. Aquí señalé con colores los términos que son semejantes. Por ejemplo, este está multiplicado por x a la primera potencia, se puede sumar con este. Este, que es x a la menos 1, se puede sumar con este y este con este. Y este, que son los coeficientes o los términos independientes, también se pueden sumar entre ellos. Entonces voy a empezar a hacer la suma, pero los voy a poner en orden. Primero voy a poner este de menos 2, luego este de menos 1, luego el de x y hasta el final los términos independientes. Entonces empiezo con el azul. 6 menos 12 me va a quedar menos 6 x a la menos 2. Luego voy con los verdes. Más 3 menos 3 se me va a cancelar. Luego voy con los verdes. Menos 15 más 5 me va a dar menos 10x. Y finalmente con estos de aquí. Menos 30 más 20 me va a dar menos 10. Entonces este sería mi resultado. Ahora este lo puedo poner como un denominador. Lo puedo bajar. Entonces tendría menos 6 entre x al cuadrado, porque lo bajo con signo positivo, menos 10x menos 10. Y ese sería el valor de la derivada de esa función. Entonces podría organizarlo como yo quisiera, poner este hasta el final, como quiera, pero este ya sería mi resultado. Entonces, si se fijan, el problema de la derivada no es tanto las fórmulas son muy sencillas. Simplemente hacemos esto y ya quedó. En lo que tenemos que tener cuidado es en el álgebra, en hacer las sumas y las operaciones correctamente, sobre todo si llegáramos a tener fracciones, ¿no? que son un poco más complicadas. Entonces, si se fijan, el proceso es sencillo, pero quizá empieza a ser un poco latoso el hacer todo el procedimiento. Por último, vamos a resolver este problema
en el que nos piden la pendiente de la recta tangente a esta función en un punto en específico. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar la derivada, porque sabemos que la derivada es la pendiente de la tangente, y después evaluar en este valor en específico. Entonces comenzamos por calcular la derivada. Primero aquí vemos que tenemos un cociente, entonces no me gusta, lo voy a subir utilizando las leyes de los exponentes. Entonces f de x la puedo reescribir como 1 más x cuadrada por x a la menos 3. Lo único que hice fue subirlo cambiándole el signo. Y ahora sí calculo la derivada. Sería el primero por la derivada del segundo, lo voy a dejar indicado, más el segundo por la derivada del primero. Entonces al calcular tendríamos este que queda igual, y la derivada de este, que es una potencia, nos quedaría menos 3x a la menos 3 menos 1 es menos 4, más x a la menos 3 por la derivada de una constante 0, entonces este se anula y nos queda simplemente este de acá. Entonces baja el exponente, ponemos la variable y le restamos 1, entonces nos quedaría a la 1. Y esta es mi derivada, ahora tengo que organizarla. Podríamos dejarla así y simplemente sustituir, pero creo que se ve mucho mejor si la simplificamos. Entonces tengo que hacer el producto de estos dos con este de aquí. Entonces 1 por menos 3x a la menos 4 nos va a dar menos 3x a la menos 4. Y luego x cuadrada por esto. Si me fijo, este tiene signo más y este menos, entonces voy a tener negativo. 3 y luego este por este es restarle a 2 menos 4. Entonces 2 menos 4 me va a quedar menos 2. Y luego hago el producto de estos dos. Entonces sería 2 menos 3 más 1. Entonces sería x a la menos 2. Y entonces ya tengo tres términos que son más sencillos y que puedo simplificar. Entonces aquí tenemos que estos dos los puedo sumar. Entonces tendría 3x menos 3 más 2. Eso sería menos 1, x a la menos 2. Entonces podría incluso escribirlo así. X cuarta, estoy bajando, cambiando el signo, menos 1 entre x cuadrada. Entonces lo único que hice fue reescribirlo. Y este es f' de x. Entonces ya encontré la función que determina la pendiente de cualquier recta tangente a la gráfica de esta función. Ahora tengo que encontrar esa pendiente de la recta tangente cuando x vale 1. Entonces lo que tengo que hacer es esta derivada, evaluarla en x igual a 1. Entonces, si x es igual a 1, lo que yo tendría es f' en 1 es igual a menos 3 entre 1 a la 4 menos 1 entre 1 al cuadrado. Entonces, si se fijan, nos conviene más tenerlo así, porque si aquí evalúo, bueno, menos, digo, 1 siempre elevado a cualquier potencia va a ser 1, pero si tuviéramos otro valor diferente, a lo mejor se nos complicaría. Entonces, siempre nos conviene tenerlas con los exponentes positivos. Y entonces esto me da menos 3 entre 1 menos 1 entre 1. Entonces, menos 3 menos 1 es menos 4. Entonces, la pendiente de la recta tangente a esta función en x igual a 1 es menos 4. ¿Eso qué quiere decir? Esta es la tangente, ¿no? Esta es la pendiente de la recta tangente. Que sea menos 4 implica que esta es una recta que tiene una inclinación negativa. O sea que si yo voy de izquierda a derecha, la gráfica decrece o va hacia abajo. Algo de este estilo. Entonces, esta pendiente es negativa. La gráfica iría por aquí, no sé cómo es su forma, habría que graficarla, pero lo que sabemos es que su pendiente
es negativa. Esto nos va a servir más adelante cuando veamos las aplicaciones. Entonces, fíjense, lo único que hicimos fue sustituir. Entonces, con este problema termino esta parte del producto y lo que seguiría sería ver la regla para derivar el cociente de dos funciones.